mis estimados, hoy voy a estar hablándoles de una cámara digital, pero una cámara digital de otra época porque esto es un retro review y vamos a hablar de mi querida Sony Mavica. Es decir, estamos hablando de una cámara que yo poseo todavía, que es la original, mi primer cámara digital que la compré no para jugar, no para sacar fotos entre amigos, sino para trabajar. Sí, era allá por 1998, fines 98, principios del 99 y decidimos con mi padre tener un negocio de sitios web, que hacemos páginas web y cosas por el estilo, sí, ROMs y cosas por el estilo, y decidimos que era importantísimo tener, además de una notebook para presentar a los clientes, una cámara digital para poder crear y producir el contenido que iba a tener ese tipo de sitios web. En esa época bastante todo primitivo, estoy hablando, los años 98, 99, era muy primitivo, como lo es esta cámara, pero les voy a hacer un repaso sobre esta genialidad. ¿Por qué? Porque además logré hacerla funcionar de nuevo, con lo cual vamos a tener un review un poquito más completo. Para empezar a explicarles un poquito qué son las Sony Mavica. Sony lanzó una serie de productos, empezando primero en los 80 como una versión prototipo de una cámara digital, que en ese momento no era digital, sino que era analógica, pero podía grabar en una especie de disquete de 2 pulgadas imágenes. Pasó el tiempo, no avanzó mucho ese producto y para los años 90, ya con la fotografía digital y con las cámaras digitales, o al menos con los sensores CCD que tienen este tipo de cámaras, dijeron, vamos a hacer un producto que la gente pueda utilizar. ¿Por qué digo que la gente pueda utilizar? Porque estoy hablando de los años 90 y en esa época no existían los USB. Es decir, un puerto USB era algo muy raro de tener en una computadora y era más común encontrar un puerto serial, un puerto paralelo, y lo que se utilizaba en ese momento como el medio de comunicación más común eran los disquetes de 3,5 y de 5 1/4. Es decir, Sony decidió que era tal vez mejor opción pasar a un medio que todo el mundo conocía y todo el mundo tenía en su computadora para poder pasar las fotografías a la computadora. ¿Por qué? Porque utilizar otro tipo de cámaras digitales implicaba cables. Y en esa época conectar cables en la computadora no era trivial, uno tenía que ir a la parte de posterior de un equipo, de un gabinete de escritorio, estamos hablando. No era tan común tener una notebook de trabajo con puertos disponibles y no estaba tan estandarizado lo que ahora para todos nosotros es lo normal, que es el USB. De hecho, el USB es una estandarización para evitar todo este tipo de problemas. Y lo que decidieron los de Sony, dijeron, bueno, le ponemos una disquetera adentro y grabamos en disquetes. Puede llegar a funcionar. La cámara entonces, que es bastante pesada, pesa como unos 500 gramos, entra a mis manos, no hay problema, obviamente hay muchas cámaras mucho más pesadas, las que tienen lentes grandes y demás. Tiene, como les dije, una disquetera, acá tiene una disquetera donde uno puede poner cualquier disquete, lo guarda y básicamente es una disquetera y uno después lo puede sacar el disquete y sale el disquete. Es decir, no tiene nada muy loco, pero para la época esto fue súper novedoso. ¿Por qué? Porque Sony estaba acercando un producto que era la cámara digital al consumo masivo, que era el único que tenía acceso era a esto. Entonces, en vez de ser algo privilegiado para unos pocos o tener que utilizar un puerto extraño y lento para poder compartir la fotografía, uno podía utilizar esta cámara, sacar unas 20 fotos que eran las que entraban más o menos por disquetes y repartirlo sin ningún problema, pasárselo a un amigo o pasarlo a la computadora donde estaba haciendo la producción, donde estaba el Photoshop, donde se estaba trabajando. Eso implica dos cosas: velocidad y una cantidad de fotografías que en esa época no era fácil obtener. Recuerden esto, las memorias flash donde se guardaban cualquier cámara digital eran extremadamente caras. Cuando digo caras, me refiero a algo impagable por la mayoría. Esto trajo una memoria totalmente accesible, barata, económica, que todo el mundo tenía y lo acercó a la gente. Ahora, tiene un problema esto, ustedes lo saben, es que estos disquetes tienen 1.4 megabytes, es decir, muy poca memoria para lo que uno necesitaría para foto digital. De hecho, si uno toma una fotografía con un teléfono, directamente ninguna de las fotos que puedo tomar acá va a entrar en un disquete. No alcanza el espacio. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, el tema fue muy simple para Sony. Tampoco había sensores de alta resolución. ¿Qué decidieron ponerle? Un sensor de 640x480, que obviamente es un sensor muy pequeño, VGA estándar, 640x480. Imagínense todas las fotos de 640x480 que entran en esta imagen de 1920x1080 que estamos viendo. Sí, unas cuantas. Y el tema es, claro, lo comprimimos entonces como JPG. Significa que eran imágenes que pesaban como mucho 100 kilobytes y te podían entrar en un disquete entre 15 y 20 imágenes. Estamos hablando que las comprimían mucho, por ende la calidad es muy baja, es verdad, sí. Es como si fuese comprimir un JPG de ese tamaño a un 70%, es decir, en la resolución que uno le elige. Además está el tema de la cantidad de compresión que uno le aplica al algoritmo, pero además con un sensor primitivo de los años 90. Por ende, lo que son los colores, los contrastes, la capacidad de tomar una foto en la oscuridad o con poca luz, es todo horrible. Sí, debo reconocer, la calidad de foto, esto y ahora la vamos a ver porque he tomado muchas fotos en mi vida con esta cámara, al menos en esos primeros momentos. Sí, la calidad del resultado final comparado con cualquier cámara del teléfono más barato que encuentres es paupérrima. Pero era genial.
¿Cómo puedo explicar eso? Sí, señores, era genial lo que podías obtener con esto porque no había otra forma. Bueno, ahora vamos a empezar a contarles un poco de las specs técnicas de esto para que entiendan un poco el producto en general. El sensor se encuentra aquí detrás de esto. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un lente óptico de 10x. Es decir, tenemos un zoom de 10x óptico. Claro, Sony en los 90 era la número 1 o 2, si quieren, en lo que eran cámaras portátiles, cámaras digitales para grabar en VHS, en su momento también Betamax, pero bueno, lo tenían perfectamente descuidado esto. Sabían perfectamente cómo hacer un muy buen sensor de video con un zoom óptico en un tamaño bastante reducido. Por ende, el sensor que tenemos acá, que no es muy grande, es un sensor creo que es de 1/4 de pulgada, nada más el CCD, tiene la ventaja de que puede tener un lente. Y el zoom es muy bueno y además no deforma nada, porque tiene unos lentes muy grandes comparado con, si se quiere, todos los teléfonos actuales. Así que esto era una cámara desde el punto de vista óptico espectacular. Inclusive uno podía hacer foco manual si lo pasaba a modo manual, pero yo lo utilizaba usualmente con el modo automático porque bueno, tenía lógica. Además de eso, tenemos del otro lado una pantalla de 2.5 pulgadas. No es una gran cosa esta pantalla, pero era suficiente. Estamos hablando de que podías tener un live preview que en la época, como les digo, era algo muy loco de ver. De hecho, el live preview de esto es casi video en vivo porque ellos tomaban toda su tecnología de las cámaras de video. Si uno tomaba una cámara digital, de ese momento una Olympus o cualquier otra marca, el sensor, la pantalla mostraba con delay lo que estabas viendo. Sí, estamos hablando que era bastante más primitivo y Sony estaba mostrando algo que era en vivo puro. Tenemos obviamente nuestro botón para el zoom, tenemos nuestro botón de encendido, tenemos el joystick para los menús, tenemos varias opciones para pasar la cámara o para pasar la foto a cámara a modo de reproducción, tenemos flash. Así es, podemos agregarle 4 efectos a las fotos, lo cual hoy en día es una trivialidad, pero en ese momento era bastante interesante. Y tenemos algunas cosas más, además de que podemos poner el backlight o encendido apagado a esta pantalla, que es medio bizarro porque entra luz por acá, podemos usarlo en modo pasivo, es decir, bajar el brillo y que la luz del sol nos retroilumine, algo que se dejó de usar por suerte. Utiliza una batería que es, aquí abajo, que es exactamente igual a las que utilizan cámaras actuales, con lo cual cuando llegó el momento de probar esta cámara dije, bueno, vamos a restaurarla. Noté que la batería, esta es una batería, la NP-F330 de Sony de 7.2 volt y 5 Wh. Esto estaba completamente muerto. Tuve que, para poder hacer este retro review, conseguir una chinada, pesa bastante más, se nota la diferencia entre una y otra, una chinada que funciona perfectamente bien, es un reemplazo. Tiene solo un pequeño problema, de tamaño, son iguales aparentemente, pero hay un micrómetro de más en la batería china. Siempre pasa lo mismo con las chinadas, no sé por qué, que hace que cueste un poquito más ponerlo y ni les cuento lo que cuesta sacarlo. Por suerte, bueno, tengo todavía, como tengo la caja original, tengo el cargador original. Sigue funcionando, anda perfectamente bien, estos cargadores no tienen por qué romperse, es una joya, como todo lo que hace Sony, o al menos hacía en los 90. Tengo la caja con todos los accesorios, tengo la caja que viene además con todos los manuales, todo como originalmente se vendía. De hecho, una genialidad de esto, además, que no les dije, tiene una disquetera que corre al doble velocidad de una disquetera común. Es una, bueno, acá lo advertía, FD Drive 2X, era una de las cosas que tenían las Mavica que a muchos les sorprendió cómo hicieron este truco. Creo que en algún momento algunos explicaron cómo funcionaba el truco, pero sí era un truco porque era más rápida la disquetera de esto que las disqueteras que tenías en una computadora. Bueno, vamos a iniciar su uso porque al fin y al cabo, ¿para qué estamos haciendo un retro review si no lo podemos usar? Una vez que podemos utilizar un producto viejo, vamos a insertar la nueva mega batería que le cuesta un poquito. Por ahí no cuesta tanto insertarla, para sacarlas el problema. Y la encendemos. Ahora obviamente nos va a decir que no tiene disco, que es el primer problema que tenemos. Es decir, tenemos el menú acá. Mucho no se va a ver, vamos a tener que subir el brillo al máximo. No cambia demasiado. Tenemos pantalla funcionando. Ahora, ¿qué tiene esto interesante que me encontré? Que tiene una pequeña pila acá, una de las que son chatitas de tipo disco, para guardar los datos del BIOS. Esto, al fin y al cabo, con una pequeña computadora, y para poder guardar la fecha y ese tipo de información, o el conteo de imágenes, tiene una pequeña pila que está completamente muerta. Así que cada vez que yo inserto un disquete, obviamente es como algo nuevo para la máquina. Igualmente te detecta que hay otros archivos, pero no te los va a pisar. Acá voy a poner un disquete y lo acaba de leer. Muchos disquetes estoy teniendo problemas con esta máquina. Ahora me está teniendo disk error. Esto no es raro, es bastante común. ¿Por qué? Primero, los disquetes son de la misma época que la cámara. Y después, ¿quién limpió esta cámara en los últimos 25 años? Nadie. Así es. Así que a veces levanta los disquetes, a veces no. Es normal. A veces tan solo con un reinicio funciona la disquetera, y ahí tenemos una foto reciente, actual, que he sacado, en el cual se va a ver a la productora de este canal y a Ceci Saya que están posando para este vetusto dispositivo. Lo genial de esto, si lo ponemos en modo cámara, podemos inclusive ver, lo genial es que funciona. Yo en este momento puedo obtener una foto, una selfie, puedo hacer mía, aunque obviamente no va a ser muy agradable lo que yo haga como selfie. Hola, ¿cómo están?
y ahí se va a guardar en el disquete. Es muy sencilla la operación, no tiene nada especial. Es lo que uno esperaría de esto, es una cámara digital, pero lo que me gusta es la velocidad que tiene. Como yo les dije, una de las cosas raras es lo rápido que funciona el visor con respecto a... No tiene delay, algo que era bastante común que tuvieran delay. Bueno, este no tiene ningún delay, esto era cámara de video con captura digital. Otra de las genialidades: podía grabar una especie de video. Digo una especie de video porque no es video, no te guarda un MPEG, pero te guarda con un grid de capturas de imágenes y podías llegar a hacer después, editándolo, crear una especie de video. Para la época, para los años 90, obtener un video digital implicaba lo siguiente: uno tenía que capturar una cámara VHS o una Hi8 o algo más potente, transferirlo por un puerto Firewire que tenía una placa especial para poder hacerlo y después tratar de editarlo. Usualmente era algo que era solo restringido al mundo de las Mac. Esto fue lo primero que nos dio la posibilidad de crear GIFs, si se quiere, de alguna forma bastante primitiva, con personas reales, con un video real hecho de forma casera. Ok, no todo el mundo lo utilizó para eso, yo lo he utilizado un poquito para eso, pero no significa que fuese lo común, pero estaba la posibilidad técnica. La Sony Mavic para mí es una genialidad de su momento. La única desventaja que tengo yo en este momento es que no poseo una disquetera para poder copiar estas hermosas fotos que están. Pero los disquetes, este sigue funcionando, es decir, de los dos que tengo, este sigue funcionando. Y tengo por ahí una caja de disquetes vírgenes nuevos. Los disquetes vírgenes no son baratos hoy en día, creo que cuesta $20 una caja en el exterior. En Argentina se consiguen bastante más baratos, creo, dependiendo quién te los quiera vender, porque se utilizan mucho para la retrocomputing, es decir, tomar equipos viejos y utilizarlos hoy en día como computadoras viejas. Así que stock hay. Además, se fabricaron tantos que hay un montón. Inclusive esta cámara, si ustedes dicen, bueno, quiero tener mi propia Sony Mavic, ¿podría llegar a tenerlo? Sí, puedes tenerlo, pues son extremadamente baratas. Esta fue la FD71, la más común de todas las Mavic. Hubo varios modelos más. Después de las de disquete, que llegaron a tener inclusive mejores zoom y mejor resolución de imagen, pasaron a las de CDs, que tenían un CD que vos podías grabar así, si grababa en CDs directamente. Ese fue el modelo más avanzado. Después, obviamente, Sony perdió la carrera porque ya las memorias flash eran mucho más baratas y la calidad de imagen que podías poner en una memoria flash era mucho más grande. ¿Y qué decidió hacer Sony? ¿Unirse a las SD, a las Compact Flash? No. Sony decidió crear su propio formato con el Memory Stick, que por ahí tengo alguno perdido también, porque sí, el Memory Stick, otro formato que Sony trató de imponer y fracasó miserablemente. Nadie utilizó Memory Stick, de hecho, absolutamente nadie, solo los que tenían una cámara Sony, y se quejaban bastante, por decirlo de una forma agradable, de que tuvieran que utilizar un dispositivo de memoria totalmente distinto al resto, cuando las computadoras empezaron a llegar con lectores SD, pero no de Memory Stick. Así es, necesitabas encima un adaptador. Bueno, Sony metió la pata en lugares es como un clásico en la historia, pero sus genialidades también hay que reconocerlas. La Sony Mavic es una de las genialidades de Sony, aunque no haya orientado a la industria para ese lado. Podría haber pasado que hubiese habido magneto-ópticos o discos zip, y no, Sony después pasó directamente a los CDs, que tenían mucha mayor cantidad. Hablo de los mini CDs, no los CDs grandes de 12, sino los más chiquitos, pero también era un formato muerto que no tenía popularidad, por ende no funcionó y Sony tuvo que ir desfasando estas completamente hasta que por fin, después de un tiempo, ya no hubo más Mavicas. El que la tenga, la posea, va a notar que le va a pasar exactamente lo mismo que a mí, que es que la batería no funcione, lo cual es normal porque se mueren después de unos años, pero les aviso, si uno busca en Amazon, las consigue, es lo que hice yo, conseguí, ahora tengo una Mavic que funciona perfectamente bien, la cual no me va a servir absolutamente para nada, salvo que uno quiera hacer algo retro, un evento, algo por el estilo de cosas retro. Acá hay una Sony Mavic que funciona. Si alguien la quiere, me la quiere comprar, se la vendo más cara de lo que pueden conseguir otra, pero bueno, chicos, ya saben que esta funciona. Así que bueno, nada, es mi primer cámara digital, es decir, esta la compramos nosotros con mi papá, estoy hablando en el 98-99, de tener casi 25 años, funciona perfectamente bien, lo cual no puedo creerlo porque tiene partes mecánicas, estamos hablando que la disquetera es una parte mecánica, y funciona, así que me parece genial, y eso demuestra un poco la calidad de producto que había en otra época. Hoy en día no creo que muchas cosas duren 25 años, se te rompen antes, menos si tienen partes mecánicas, porque se utilizaba mucho más plástico que el metal, que se nota que tiene esto adentro en la disquetera. Es normal, inclusive estas disqueteras tienen mucho plástico, vale aclararlo, y toda la forma es de plástico, aunque sea metalizado, es plástico puro, pero es consistente, es dura, es sólida, algo que esperaría de más productos y que Sony hacía en ese momento.